Hemos fracasado en la educación de las nuevas generaciones. La sobreprotección ha sustituido al esfuerzo. Les hemos privado de aprender afrontando dificultades. Hemos impedido que desarrollen recursos emocionales y disfruten superando obstáculos y ganen en confianza y autoestima. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, la educación de las nuevas generaciones. Hemos visto cómo la sobreprotección ha sustituido al esfuerzo, privando a los jóvenes de aprender enfrentándose a dificultades reales. Al evitar que superen obstáculos, les hemos impedido desarrollar los recursos emocionales necesarios para ganar confianza y autoestima. Esto es lo que viene a decir María Jesús Alabarreyes en su tuit. ¿Estamos realmente preparando a nuestros hijos para la vida adulta? Con María Jesús Alabarreyes analizaremos qué cambios son necesarios en la educación y en el hogar para que los jóvenes enfrenten mejor los desafíos del mundo real. María Jesús, bienvenida. Muchísimas gracias, Fran. María Jesús, frente al aparente fracaso en la educación de las nuevas generaciones, ¿qué cambios concretos en el sistema educativo podrían ayudar a los jóvenes a enfrentar mejor los desafíos de la vida adulta? Pues fíjate, hay un tema fundamental. Primero, tenemos que reconocer que efectivamente es un fracaso actual la educación de las nuevas generaciones y tendremos que introducir cambios muy, muy concretos que les preparasen para la vida. Hay que poner, no sé si es una asignatura o una materia, pero algo así que se tendría que llamar educación emocional. Esa educación emocional que les permitiera coger recursos, que les permitiera enfrentarse ante los obstáculos, que les permitiera efectivamente no ir por la vida con muletas como están yendo ahora mismo. Esa educación emocional tendríamos que instalarla desde muy pequeñitos, y cuando digo desde muy pequeñitos me refiero ya a la educación infantil. Sabemos que los 6 primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo posterior, porque fíjate ahí, además de sentarse, digamos, los pilares de la personalidad de ese niño, de esa niña, el 80% de su desarrollo, de su acervo intelectual, ya se ha desarrollado en esos 6 primeros años. Y desde pequeñitos, desde que nacen, tenemos que empezar a enseñarles que hay un mundo al que ellos al principio observan maravillosamente bien, pero tenemos que empezar a darles las claves para ayudarles a que esa observación que ellos hacen sea muy fructífera, a que empiecen a tener, digamos, sus primeras impresiones y además sus primeros encuentros y desencuentros, digamos, sus primeras vivencias, viendo que las dificultades se superan. Fíjate, el niño pequeño nace muy bien. ¿Te imaginas cuántas veces tiene que levantarse y aprender a caerse y volver a levantarse y volver a caerse para empezar a andar, para empezar a caminar? Nace sin saber sostener incluso su cabecita. Hasta los 3 meses prácticamente no tiene un buen control postural de la cabeza. Después, a los 6 meses aproximadamente, empieza a ser capaz de estar sentadito, 6, 8 meses. Posteriormente empieza a gatear y empieza a levantarse. Y ahí es un aprendizaje constante hasta que por fin coge y dice, bueno, voy a conseguirlo, voy a superarlo. Y termina consiguiendo andar aproximadamente al año. En realidad no aprendemos por evitar la caída, aprendemos por levantarnos de cada una de las caídas. Eso es, el niño aprende a que cuando se cae se puede levantar y lo puede volver a intentar y lo hace una y 100 veces y al final obtiene el resultado y el triunfo que es, caray, consigo caminar. Bueno, pues esto lo haríamos con el resto de las áreas de su vida. El niño al principio tiene 4 grandes áreas: desarrollo psicomotor, que es lo que hemos estado diciendo un poquito con cómo aprende, por ejemplo, a empezar a estar sentado, luego empezar a sentarse, a empezar a estar erguido y empezar a caminar. Luego sería el desarrollo del lenguaje. Primero es un lenguaje comprensivo, empieza a entender lo que decimos mucho antes de ser capaz de expresar lo que él quiere. Luego sería la adaptabilidad, que es cómo consigue todas esas cosas que está aprendiendo y tal, cómo consigue ponerlas para conseguir ese objetivo. Cómo consigue darse cuenta que hay unas distancias
cortas y largas, que al principio yo tiro algo que suena cerquito, pero si lo tiro más lejos y tal, suena de una forma diferente y tengo que adaptar mis aprendizajes a mi forma de afrontarlos. Y luego la sociabilidad, cómo aprende a relacionarse con el exterior. Vemos niños que desde el principio te sonríen, hay otros que te miran de una manera un poquito huraña. Eso sí lo vamos enseñando. Igual que empezamos en esa etapa infantil, tendríamos que seguir en el resto de su vida escolar para que realmente puedan conseguir desarrollar todo su potencial a nivel físico, a nivel intelectual y a nivel emocional. María Jesús, ¿cuál es el impacto a largo plazo de privar a los jóvenes de oportunidades para superar obstáculos y desarrollar autoestima? ¿Y cómo podemos revertir estos efectos negativos que produce la excesiva sobreprotección? Fíjate, el impacto es clarísimo. Nunca hemos tenido tantos adolescentes y tantos jóvenes en las consultas de psicología. Nunca ha habido tantos intentos autolíticos de adolescentes y jóvenes. Esto es tremendo, con tantos fracasos. Es decir, Reales, en todas las áreas. efectivamente, porque cuando te viene un adolescente de 13, 14 o un joven de 25 años, lo que te dice es que no le compensa vivir, que no está preparado para la vida, que no le merece la pena, que realmente, Es terrible, es terrible. Escuchar eso, María Jesús, se claro, te cae el mundo a los pies. Es una cosa. es tremendo escucharlo y lo escuchas cuando de repente han tenido que enfrentarse a los primeros obstáculos y se dan cuenta que no tienen recursos para superarlos y se hunden ante pues los primeros sinsabores de la vida, los primeros desengaños, las primeras amistades que no les han resultado como ellos querían, esos primeros amores que se habían hecho unas ilusiones enormes y que luego no han cubierto sus expectativas, pero se hunden sobre todo cuando sienten que no tienen recursos para enfrentarse a la vida. ¿Cómo influye en su autoestima? Es que no tienen autoestima, es que no tienen confianza, es que no tienen seguridad. Es lo que decimos. ¿Cómo les influye? Bueno, les influye hasta el extremo de que llega un momento que piensan que no les merece la pena vivir. Tenemos la fotografía, tenemos el mapa terrible de la realidad. ¿Qué estrategias podrían implementarse en el ámbito educativo y familiar para promover el desarrollo de recursos emocionales y fomentar el desarrollo de los jóvenes? Dar resistencia para enfrentarse a esas dificultades que la vida a todos nos da, y el estar preparados marca la diferencia. Fíjate, todos los profesionales de la psicología, los profesionales de la educación, lo tenemos clarísimo. ¿Qué estrategias hay que fomentar en los niños? Hay que enseñarles a pensar desde el principio, desde el primer momento, desde el primer llanto hay que explicarle, oye, ¿por qué estás llorando? ¿Qué es lo que te ha pasado? Desde la primera pelea que tienen cuando tienen apenas un año y no saben cómo relacionarse y empujan al niño que tienen enfrente y entonces hay que decirle, ¿cómo crees tú que se ha sentido este niño? ¿Por qué está llorando el niño? Tú le querías seguramente hacer una caricia o le querías saludar, pero no es eso lo que ha interpretado el niño. Desde el principio tenemos que establecer con ellos coloquios, lo que llamaríamos en educación debates, donde constantemente les enseñamos a que expresen lo que están sintiendo, a conocer un poquito cuáles son las emociones que están experimentando, pero también cuáles son las emociones que experimentan los demás. De tal manera que poco a poco ellos empezarán a saber pensar, saber reflexionar y algo tan importante que es defenderse de la manipulación. Y sabrán afrontar dificultades y se darán perfectamente cuenta cómo esas dificultades en el fondo les ayudan a crecer y son grandes oportunidades de aprendizaje. Si desde pequeños en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, cogemos e intentamos que todas las experiencias que tienen de su vida las verbalicemos, las traslademos un poquito a ese mundo emocional, los niños empezarán a conocerse mejor y conocer a los demás, pero empezarán a coger confianza en sí mismos, empezarán a desarrollar su seguridad, por supuesto que fomentarán su autoestima y se darán cuenta y tendrán cuidado que la manipulación está en el ambiente y que tienen que aprender a defenderse, pero también sabrán
que las dificultades les ayudan efectivamente a seguir creciendo y seguir madurando. Si vamos de la mano, ámbito educativo, ámbito familiar, de verdad que entonces sí que les prepararemos para la vida. Y serán personas que en las nuevas generaciones, estamos ahora muy contentos diciendo, tenemos a las nuevas generaciones más preparadas ¿desde qué punto de vista? Desde el desarrollo de conocimientos, saben muchas cosas y si no saben aplicarlas, ¿para qué les sirve? Si no saben vivir en el día a día, si no saben enfrentarse al primer obstáculo, primera dificultad que se pueden encontrar en su camino, tenemos a las generaciones peor preparadas desde el punto de vista emocional. Y esto es algo que tenemos que coger e intentar subsanar desde el primer momento. Repetimos, tenemos que ayudarles a pensar, a verbalizar, a poner esas emociones en su boca para que ellos aprendan lo que están sintiendo ellos, lo que sienten los demás y cómo poderlo superar. Tenemos que enseñarles a regularse emocionalmente, a saber controlar cuando están realmente tan mal e intentar experimentar ese bienestar, esa tranquilidad, esa paz, ese equilibrio emocional que les va a permitir afrontar la vida con las mejores defensas, con los mejores recursos y desde luego con todas las oportunidades para ser personas felices, personas que ayuden, personas empáticas, personas generosas, personas flexibles, personas preparadas para la vida. Hoy hemos reflexionado sobre los retos y responsabilidades que enfrentamos en la educación de las nuevas generaciones. Hemos hablado de la importancia de permitir que los jóvenes afronten dificultades, desarrollen sus propios recursos emocionales y crezcan en confianza y autoestima. Nos queda claro que fomentar el esfuerzo es clave para prepararlos mejor para la vida adulta. Sigamos cuestionándonos y buscando maneras de mejorar la educación y el bienestar de nuestros hijos. La semana en un tuit, herramientas prácticas para una vida mejor, y si quieres profundizar o ampliar los temas que tratamos aquí, tienes los libros de María Jesús Alaba Reyes donde hallarás respuestas a muchas de las preguntas que te haces. María Jesús, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte abrazo.